Es una bendición amanecer a un nuevo día aquí en esta parte de la creación de Dios y darle gracias porque usted y yo hemos amanecido con vida una vez más en esta parte de su creación aquí en la tierra. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y amigas, hermanos y hermanas que están en las comunas de Santa Juana, Ñipas, Dichato, Concepción, Yumbel, San Rosendo, Laja y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. A cada uno de ustedes Dios les bendice. Del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto
gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Para mí es un privilegio, una bendición presentar nuevamente a nuestro pastor Carlos Grandón Portilla. Él es comando en el ejército, él terminó como comando en el ejército, ¿verdad? Entonces ahora Comando vamos a hablar... paracaidista. Comando paracaidista, ya. Vamos a hablar ahora solamente de Antuco, porque Amén. ahí él era comando paracaidista y tenía la instrucción sobre unos, ¿cómo se llaman? Uniformados que estaban haciendo el servicio militar, ¿verdad? Sí, ¿Por qué no nos cuenta eso? Ahí hubo 45 muertos, 44 soldados con cripto, más un comandante en jefe, ¿no? sargento. Un Sargento, sargento. un sargento, ya, un sargento. Ya, cuéntenos, hermano o Bueno, pastor Carlito Grandón quiero Portilla. en primer lugar darle la gloria y la honra al Señor y por este Amén. medio televisivo saludar a toda la audiencia que va a escuchar este pequeño testimonio sobre la tragedia de Antuco. Corría el Amén. año 2005, el 18 de mayo del 2005, se producen los faldeos del volcán Antuco, una cadena de errores de los mandos respectivos del ejército de Chile. Ahora yo puedo hablar con libertad porque ya estoy en situación de retiro. Ocurre una tragedia, la tragedia más grande en la historia del ejército de Chile, donde un grupo de soldados que no Más estaban grande que entrenados, Alpacatal, más grande que Alcapatal. más grande que el Alpacatal, que fue donde el tren se descarriló y murieron varios cadetes. Claro. En esta tragedia, ¿cierto? Ocurre como dije, una cadena de errores. Estábamos trabajando en la cordillera, en el sector Los Barros, cerca de la frontera de Argentina, de Antuco, para que la gente se pueda orientar, desde la ciudad de Los Ángeles, ¿cierto? Hacia el volcán Antuco, ¿cierto? Ahí hay aproximadamente como 90 kilómetros. Y de ahí al refugio de Los Barros hay como 29 kilómetros más. De los pies del volcán Antuco al refugio de Los Barros, 29 kilómetros, para que se pueda indicar camino hacia Argentina. En esta tragedia que ocurrió, ¿cierto? Estábamos en instrucción normal, con frío, con nieve, nevazón. Los soldados con Cristo estaban con una tenía no apta para la zona, solamente contenía de régimen interno, ¿cierto? Los soldados no contaban con el equipamiento ideal para enfrentar un temporal de viento y lluvia en terreno nevado. Los oficiales dormían en el refugio militar, Los Barros, con calefacción, estufa a gas y leña. Nosotros estábamos en una carpa, mal equipados, en terreno, durmiendo, mojados, con la nevazón de la noche. Se nos reúne el día 17 y nos dan la orden, 17 de mayo del 2005, ¿cierto? Reúnen a toda la gente para poder ahora preparar la marcha y marchar el día 18. El día 17 de mayo
estando yo haciendo instrucción a los soldados, se me va a comunicar de que 2 compañías ya habían salido marchando durante el trayecto de la tarde, que era la compañía Plan Mayor de Logística y que era la compañía de cazadores, que salieron el día 17 a partir de las 5 de la tarde, en un horario donde uno que estaba en la montaña, conoce la montaña, sabe la montaña, que a esa hora uno no puede hacer ningún tipo de marcha en la nieve por el efecto climático que se produce a partir de ese momento. Uno a las 4 de la tarde en la montaña tiene que esconderse. Pero sin embargo, cuando a mí se me va a avisar, yo dejo la instrucción y voy a aquel lugar, hablo con el mayor Cerecea, hablo con el capitán Gutiérrez, ¿cierto? Le doy mi opinión y a partir de ese momento, quien habla, hermanos queridos, me llama la atención porque era menos antiguo, que no tenía derecho a hablar, pero sí tenía más años, de ya 27, casi 28 años, trabajando en la unidad de montaña, ahí en Los Ángeles, conociendo el terreno por todos lados. Los oficiales eran recién, no, ni siquiera llevan un año en la unidad. Entonces, cuando Mayor Cerecea da la orden, a las 4 de la mañana lo levantamos, a las 5 de la mañana ya vamos saliendo marchando con un terreno netamente nevado, a oscura, con un traje no apto para marchar. Los soldados no contaban con polaina, que se pone de las botas hacia la altura de la rodilla para cubrirse cuando empieza la nieve. No tenía zapatos especiales, ¿cierto?, para marchar. No tenía gorote, que son las tenías que se usan para la cordillera. No tenían guantes extremo frío. No contaban con antiparra para taparse y cubrirse de los vientos con neazones en la cara. Y no contaban con gorro para el frío, para la hipotermia. Menos la tenía, ni parca, nada. Solamente ellos lo hicieron marchar con la tenía de régimen interno que se usa en las unidades militares. Comienza la marcha a las 5 de la mañana. A mí ahora, el día 17, cuando yo enfrento al mayor Cerecea y al capitán Gutiérrez, quien habla durante la noche, yo quedo arrestado por amotinamiento, sedición y rebeldía, por tratar de parar una marcha que no estaba autorizada, porque esa marcha no estaba autorizada legalmente, sino que fue del momento. Cuando yo lo enfrento con la verdad, yo quedo arrestado y al otro día 18 yo marché arrestado, agregado a la compañía de mortero, que no era mi compañía, porque yo tenía cargo a las mujeres que por primera vez se habían acuartelado en el regimiento Los Ángeles. Más yo iba conductor y a cargo de un camión, yo ya todo el material, yo iba con el vestuario equipo, con el armamento, todo en el camión. Y sin embargo, nada de eso se me respetó y marché arrestado, agregado en la compañía de mortero, donde Dios me puso en ese lugar para poder ver toda la tragedia y poder sacar algunos soldados con vida. De Refugio Los Barros al sector, hay un riachuelo, se llama Estero el Volcán, hay 800 metros, porque en el peritaje todo esto se midió la distancia y todo. En ese momento, los primeros que pasaron bien. La nevazón, porque se escarchó eso, se puso duro, y después con el peso, que todos pisaban la misma huella, se fue quebrando, se fueron mojando los pies, se fueron mojando hasta la rodilla, y algunos que cayeron hasta la cintura. Y eso apresuró la hipotermia en la marcha, y ya cuando llegamos, ya los primeros 6 kilómetros, 7 kilómetros, comienzan a caer los soldados de uno en uno. ¿Por qué? Porque la hipotermia comenzó sorpresa. Marchamos en plenamente oscuridad, marchamos donde ni siquiera podíamos verlo en la mano, sino que marchamos en fila india. Y como yo venía el último de los hombres, yo tenía que ver a los soldados que todos marcharan en la misma dirección, que iban tras fila india. Y cuando comenzamos a marchar, había momentos que la gente se paraba y después se perdía del camino, se perdía del trayecto y no hallaban para dónde guiar.
Y lo que pasó que yo comencé a juntar estos soldados como último hombre y yo lo comencé a liderar y lo comencé a avanzar para poder, digamos, porque estábamos con un fuerte nevazón, estábamos con viento blanco, estábamos con un viento que teníamos que caminar con la cabeza totalmente agachada porque la nieve caía como punta de aguja que nos pegaba en los ojos y en la cara y eso comenzó a doler y se nos comenzó ahora a chavar la lengua con el frío, los dedos de los pies totalmente congelados, los dedos de las manos totalmente congelados, la mandíbula totalmente congelada, no podíamos ni siquiera hablar por el frío que en ese momento reinaba en la zona y reinaba sobre cada soldado que iba marchando. Pastor Carlos, vamos a invitar a nuestro público televidente que está absorto escuchando este testimonio y vamos a invitarle a escuchar una canción y luego seguimos en esta cálida entrevista. Desde muy pequeño me dijeron que tú eras el dueño del oro y de la plata y que se cumplían los sueños de los que te conocían y profesaban tu nombre, que eras todo aquello que necesitaba el hombre. También me dijeron que cuando alguien enfermaba, nada como la oración y tu poder todo sanaba, que aunque estabas invisible, nada era imposible, que bastaba tener fe y todo se hacía posible. Y luego te conocí y comprobé que eras real. Lo que habían dicho estaba bien, no estaba mal, que prosperas, que levantas y que sanas al enfermo. Pero hay cosas que contemplo en las noches mientras me duermo. Por ejemplo, lo que siento desde que yo me consagro, lo sigo sintiendo, me hagas o no me hagas un milagro. Lo que siento lo conoces, mis palabras son sinceras, que te adoro en la escasez o en la abundancia financiera. Yo no puse condiciones para empezar a seguirte, me bastó la cruz y todo lo que por mí allí hiciste. No te sigo por lo que puedas hacer, sino por lo que hiciste en el Calvario, y en eso quiero creer, que seguirte por los beneficios, eso me entristece. Yo quiero al maestro, no quiero a los panes y los peces. Yo te sigo no porque me sanaste o prosperaste, yo te sigo, Jesús, porque me salvaste. Por lo que pasó en la cruz, es que sigo tu sendero. Por la sangre derramada, aunque yo no era nada, fue por mí lo del madero. Yo creo, aunque nada pueda ver, no depende de un milagro para que pueda creer. Yo creo, pues te siento aquí en mi ser, hoy te adoro con mi vida, aunque no te pueda ver. No debo adorarte dependiendo de mi situación, debo hacerlo en todo tiempo, hora, día u ocasión. No debo buscarte solo por generar beneficios, sino porque agradezco el fin de aquel sacrificio. Eres Dios el soberano quien gobierna, eso creo, no aquel genio de la lámpara que cumple los deseos. Tú ya sabes todo y lo mejor para mí lo escoges, no concedes los caprichos que a cualquiera se le antoje. Y perdona si algún día mi mente te cuestionó, en ocasiones cuando tu respuesta para mí fue un no. Como un padre me cuidas, me suples, hasta me sostienes como padre que sabe lo que a su hijo le conviene. ¿Dónde estaba yo cuando creaste todo sin defecto? Jamás podría dudar del plan que tienes, que es perfecto, aunque no entienda el porqué de las pruebas y desafíos, pues tus pensamientos siempre son más altos que los míos. Que si voy una cruzada pero no me pasa nada, es porque por ti mi vida ya estaba destinada. Que por más fuerte la prueba, mi adoración nunca merma. El cuerpo quizás, pero mi espíritu nunca se enferma. No hay crisis que me detenga, ni escasez que me contenga. Voy a proclamar tu nombre hasta que muera o que tú vengas. Si tengo el milagro bien, si no lo tengo también, pero mi alabanza seguirá por siempre. Amén. Por lo que pasó en la cruz, es que sigo tu sendero. Por la sangre derramada, aunque yo no era nada, fue por mí lo del madero. Yo creo, aunque nada pueda ver, no depende de un milagro para que pueda creer. Yo creo, pues te siento aquí en mi ser, hoy te adoro
pueda ver no depende de un milagro para que pueda creer. Yo creo, pues te siento aquí en mi ser, hoy te adoro con mi vida, aunque no te pueda ver. Y después de esa hermosa canción, seguimos conversando con nuestro invitado para el día de hoy, el pastor Carlos Grandón Portilla, y quedamos en el punto en que como comando usted iba marchando con un equipo de conscriptos a cargo, ¿cierto? Y ya la nevazón era tan grande que en la cordillera que se les trabaron hasta la mandíbula, no podían ni hablar. Ahí quedamos. Bien, la situación era totalmente crítica. Eran ya las 11 de la mañana, como yo iba de lo último, porque quiero dejar bien en claro, yo marché arrestado, agregado a la compañía de morteros, porque yo era instructor y comandante de sección de la compañía Plana Mayor y Logística del contingente femenino. Y yo, por tratar de evitar la marcha un día antes, marché arrestado. Pero sin embargo, después vine a entender que era el propósito de Dios que estuviera en esa compañía de mortero. Comenzaba a marchar, comenzó la hipotermia a tomar presa de cada soldado. A las 11 de la mañana ya teníamos los primeros 6 soldados congelados fallecidos. El capitán Olivares Ollangurén, ¿cierto? Me manda a buscar, esperando que yo venía a la cola, hasta que me manda a buscar, y él ahora me da una orden de que trate de sacar a todos los soldados y que me vaya adelante, ahora adelante, liderando la compañía. Y yo le dije que no. ¿Por qué? Porque yo conocía el terreno, conocía la distancia, conocía aquel lugar, y los soldados, como estaba con hipotermia, yo sabía que no iban a salir. La única solución que yo di, yo salgo solo, y si muero, muero solo. Yo voy a salir a dar la alarma para buscar ayuda, para que nos vengan a sacar, a rescatar a los soldados que están aquí botados y los que no pueden caminar. Cuando yo comienzo a avanzar, comienzo a caminar, comienzo a avanzar, llegó un momento que no vi a nadie, y cuando voy caminando, voy avanzando, comienzo ahora a encontrar soldados aislados, soldados botados, soldados abandonados, soldados que se perdieron de la línea central de la marcha. Y yo comencé a reunir a cada uno de ellos, de los que podían caminar. Llegó el momento en que la hipotermia era tanto que los soldados se comenzaron a caer por el agotamiento físico, por la mala alimentación, por no llevar el equipo ideal para enfrentar el temporal de viento y lluvia en aquella fatídica marcha. Lo único que yo comencé ahora es reunir a la gente, logré reunir a 9 cabos instructores, cabos nuevos, sin experiencia en montaña, que ni siquiera eran la mayoría instructores, sino que ahí el enfermero ganado, el enfermero de hombre, eran gente que trabajaba en el rancho, o sea, prácticamente instructores eran como 3 o 4. Pero sin embargo, organicé el sistema y comencé ahora a liderar aquel grupo, y yo me fui a la cabeza ablandando la nieve, porque la nieve era nieve blanda, que nos enterramos hasta la rodilla. Y comenzamos a avanzar, y vino el agotamiento físico. Los pies yo no los sentía, los comenzamos a agarretar, nos venían los calambres, los dedos totalmente congelados, morados, las caras que nos llegaba a doler. Nosotros íbamos marchando en contra del viento, Cuando los soldados ya comienzan ahora a caer, y no hayamos a qué hacer en ese momento, lo único que yo atiné era clamar a Dios, buscar a Dios. Lo único que yo hice en mi mente, porque no podía hablar, porque yo tartamudeaba, en mi mente ahora comencé a clamar al Cristo de la gloria. En este momento, cuando yo comienzo a orar, lo que nos dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 13, versículo 21 al 22, ¿cierto? Donde Jehová iba delante de ellos de día, ¿cierto? Con una columna de nube para cubrirle del calor. Y en la noche los guiaba con una columna de fuego. Entonces yo comencé a orar al Señor para que Él me guiara, para que Él me pudiera sacar de ese lugar.
me entró a mí, sí, como hombre reconozco una desesperación porque los soldados venían cayendo, venían muriendo en el trayecto. Mi única ilusión era orar a Dios, clamar a Dios. Y yo comienzo a orar, comienzo a clamar a este Cristo bendito, comienzo a orar al Dios de la gloria en mi mente. Y cuando yo comienzo a orar, viene ahora lo sobrenatural. En un momento a otro comienza a aparecer una luz divina. Comienza a aparecer un destello de luz que nos rodeó a todos nosotros nos rodeó un destello de luz. Y en esa circunferencia que nos rodeó a todos, comienzan a aparecer dos pajaritos que comienzan a chinear, comienzan a revolotear a nuestro alrededor. Y yo comienzo a decir, son ángeles celestiales de que Dios ha enviado a este lugar que nos van a rescatar. De esa luz que nos rodeaba, más la luz que se proyecta desde el cielo, se proyecta una tercera luz en una dirección donde los pajaritos estaban trineando y dando vueltas, y esos pajaritos se van en aquella luz que se había proyectado y todo desaparece. Y yo comienzo a gritar, yo veo la luz, sigamos la luz, sigamos la luz. Y yo comencé ahora a liderar a los soldados en aquella luz. Y en aquella luz comenzamos a caminar, pero los soldados iban cayendo de uno en uno. Y yo ahora, cuando apareció este pajarito, Dios me da fuerza, Dios me da la energía, siento la presencia del Espíritu Santo, siento un calor corporal sobre mi vida. Y yo comienzo a gritar y comienzo a clamar, a decirle a los soldados, soldado, camina, levántate, te espera tu madre, te espera tu padre, tú no puedes morir en este lugar. Soldado, camina, levántate, en el nombre de Jesús de Nazaret, camina, levántate en el nombre de Jesús. Como había un soldado que yo ya lo ubicaba, había un soldado que me había contado que él recién había sido papá, y ese soldado no podía caminar. Y yo comienzo a hablarle, soldado, camina, levántate, te espera tu guaguita, tú eres padre de familia, tu hijo no puede quedar huérfano en este lugar. Tú tienes que levantarte en el nombre de Jesús. Levántate y camina porque te espera tu guaguita, te espera tu hijo, te está esperando con los brazos abiertos. Y yo comienzo a usar la psicología, comienzo a levantarle la moral al soldado, comienzo a gritarle, comienzo a motinarlo, a decirle, soldado, camina, levántate, te espera tu madre, te espera tu padre, te espera tu polola, soldado, camina, levántate. Soldado, en el nombre de Jesús de Nazaret, camina y levántate. Y yo comienzo a acordarme de estos textos bíblicos que muchas veces se enseñan en la escuela dominical. Isaías 41:13 dice, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Cuando yo comienzo a orar, comienzo a tirar textos bíblicos y yo comienzo a decir, Jeremías, capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando yo comienzo a orar, cuando yo comienzo a clamar, a ungir a estos soldados, a tomar a estos soldados, comenzaba a avanzar. Muchos soldados no podían caminar. Soldado, bota la mochila, soldado, bota el fusil. Si a mí me interesa que salgas con vida en este momento. Y en ese momento también yo no me doy ni cuenta cuando un civil que habíamos llevado para la cordillera a cortarle el pelo a los soldados, no sé en qué momento él aparece y se gana detrás a la fila de los soldados. Cuando yo después le pregunto, ¿y tú qué? ¿Dónde apareciste? No, yo escuché sus gritos, yo escuché sus voces. Cuando yo escuché que usted estaba gritando, seguí la voz de que el viento me iba guiando. Yo quiero decirle a toda la audiencia que está escuchando, la distancia que marcharon fueron efectivamente medidas por los peritos de montaña que contrataron para hacer el peritaje, distancia 29 kilómetros. Ráfagas de viento que alcanzaron los 120 kilómetros por hora, con viento blanco, con viento con nieve que caía, tipo punta de aguja que nos pegaba en la cara, en los ojos que nos dolía y no podíamos mirar. Sensación térmica, quedó grabado 35 grados bajo cero. Esta tragedia trajo como resultado una cadena de errores de los mandos del ejército de Chile, desde el general Cheire, de ahí para abajo viene una cadena de errores donde murieron 44 soldados con Cristo y un sargento que era el ranchero que iba caminando junto a nosotros. Yo quiero decirle a toda la audiencia que están escuchando,
Lo que estoy contando es una evidencia personal como sobreviviente de la tragedia de Antuco. Por eso yo quiero alabar, bendecir, exaltar a este Cristo bendito y maravilloso, que Él me rescató de una muerte y de una muerte segura donde yo no tenía escapatoria, porque yo sé en quién he confiado, yo sé en quién he creído, yo sé que hay un Cristo vivo, un Cristo que todo lo ve, que todo lo sabe. Por eso en esta hora yo quiero exaltar a este Rey bendito, a este Rey maravilloso, que me libertó a mí de una muerte segura donde yo no tenía escapatoria. Cuando yo venía marchando, le decía: Señor, yo tengo esposa, tengo hijo, yo no puedo morir en este lugar. Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de la familia y ten misericordia de aquellos soldados que vienen detrás de mí para que puedan salir con vida y después estar en sus hogares compartiendo con familia. Por eso en esta hora yo quiero dar gracias a Dios que Él me rescató de una muerte y de una muerte segura donde yo no tenía escapatoria. Por eso yo alabo, bendigo y glorifico a este Rey bendito y maravilloso. Amén. Muchas gracias, Pastor Carlos Grandón Portilla, por ese testimonio tan emocionante, y estoy seguro que muchos de nuestros amigos televidentes van a tomar la mancera de Jesucristo también como su Señor y su Salvador personal. Así que muchas gracias, Pastor, por la valentía de haber contado ese testimonio tan desgarrador, tan dramático y patético que se vivió en Antuco, y donde hubo 44 conscriptos muertos y un sargento. Amén. Y el Señor lo libró a usted porque el Señor nos prometió vida y vida eterna, no por un peregrinaje aquí en la tierra, sino que para siempre. Vamos a escuchar una nueva canción y luego la reflexión de la palabra. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A
Y ahora hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios, tan necesaria e importante para nuestra vida espiritual. Esta mañana está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 20 al 27, dice así la palabra de Dios. Enseguida predicaba Pablo a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Verso 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Verso 26. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo, le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Este es un relato ya inmediatamente posterior a el encuentro que tuvo Pablo, o Saulo de Tarso era entonces, con el Señor Jesús en el camino a Damasco, porque iba con órdenes de los principales sacerdotes a Damasco para tomarles presos y meterlos en la cárcel y a algunos matarlos. Entonces enseguida, después que se tuvo el encuentro con Jesús, predicó a Cristo en las sinagogas. Cuando usted lea aquí equivale a sábado, no se equivoque. Eso corresponde a la época antes de Jesús, porque Jesús vino a instaurar la iglesia cristiana. Y cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Así que tenga cuidado cuando dice aquí equivale a sábado, y seguían fielmente los discípulos y las personas diciendo: yo tengo que adorar en sábado. No se equivoque, es el primer día de la semana, porque Jesús resucitó el primer día de la semana, y como venció a la muerte, venció al diablo mismo con la resurrección, le resucitó y le perdonó a usted que era esclavo del diablo o esclava del diablo. Le resucitó a usted y me resucitó a mí. Entonces él predicaba en las sinagogas diciendo que este era el Cristo, el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y se decían unos a otros: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Y claro, ese era el propósito de Saulo de Tarso todavía, porque recién en el encuentro con Jesús, Jesús le cambia el nombre y le dice a Ananías, que estaba en la calle derecha en Damasco, que
lo recibiera en su casa y le impusiera las manos para que viera y saliera del ayuno que él había presentado durante 3 días. No comió ni bebió nada, ni comió nada durante 3 días. ¿Por qué? Porque él presentó ayuno al encuentro con Dios, porque Jesús es Dios. Entonces, en una forma apoteósica, desde el cielo, Jesús le habló, o Dios le habló, y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, él, levantando los ojos al cielo, le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Porque la forma en que lo había hecho era en una forma apoteósica, y todos los que acompañaban a Pablo cayeron a tierra. Entonces se levantó y era inducido o llevado por los hermanos o por los que iban en la guardia, siguiéndole a tomar preso a todos los hermanos que estaban en Damasco. Por eso él predicó ahí en Damasco, en las sinagogas, en Damasco. ¿Por qué? Porque ahí Ananías le impuso las manos y él pudo recobrar la vista, y le quedó ese aguijón del encuentro con Jesús en las nubes, porque le impuso las manos, y 3 veces el apóstol Pablo le rogaba a Jesús que le quitara el aguijón que le había quedado. Andaba con un trapito limpiándose las legañas, porque dice que de sus ojos caían como escamas. Entonces dice: pasado muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, porque ya no podían ellos creer que Saulo, ahora Pablo, el apóstol Pablo, porque Jesús reemplazó a Judas Iscariotes por Pablo. Entonces ahora el nombre de Pablo no es Saulo de Tarso, que era donde él había nacido, crecido y se había criado ahí, en Tarso. Por eso su nombre era Saulo de Tarso. Y entonces cuando lo bajaron por una canasta, porque los judíos querían matarlo, entonces lo bajaron por uno de los muros y querían matarlo. Entonces yo le pregunto a usted: ¿cuántos han querido matar a Jesús como su Señor y su Salvador personal? ¿Cuántos? A lo mejor usted era uno o una de ellas o ellos, pero el Señor borra, perdona y olvida. Nunca más se acuerda de sus pecados. Y esta mañana el Señor le está hablando a su corazón. Entonces Saulo escapa de los judíos porque le descolgaron en una canasta por un muro de la muralla que estaba circundando a Jerusalén, porque antes en la primitividad tenían la ciudad rodeada de una muralla para librarla de los enemigos. Entonces Jerusalén tenía 12 entradas, y una de ellas se llamaba el ojo de la aguja. Por eso dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja antes que un rico se salve. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús ahí? Que un camello podía pasar de rodillas, arrastrándose por ese lugar, porque la gente podía pasar de costado, así. No podía pasar de cuerpo presente, tenía que pasar de costado, ahí por el ojo de la aguja. Era muy delgado y muy finita la entrada esa, pero era una puerta que podían usar
los judíos cuando iban al templo, el templo de Salomón, que lo inició Salomón y lo restauró Herodes el Grande. Entonces los judíos querían matarle porque no podían seguir aceptando que que perseguía a los de El Camino, entonces le llamaban los de El Camino porque andaban por senderos, por huellas, no estaban los caminos pavimentados o asfaltados como ahora, sino que eran huellas o eran senderos simplemente. Entonces por eso que los sirvientes, los esclavos, lo primero que hacían cuando llegaban visitas a el hogar, les lavaban los pies, pero era para sacarle el polvo y para alivianar un poco la carga que traían de la caminata que habían hecho, porque eran kilómetros y kilómetros que tenían que andar. Entonces, pasados muchos días, Saulo llegó a Jerusalén y trataba de juntarse con los discípulos, dice, pero todos tenían miedo de él, creyendo que fuese discípulo, no creyendo que fuese discípulo, porque claro, si lo tenían a él como perseguidor, ahora estaba predicando a ese Cristo a quien él perseguía. Entonces Bernabé, que su nombre original es José y significa José, hijo de consolación, hijo de consolación. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo le había hablado el Señor y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. O sea, usted lo primero que tiene que hacer una vez que el Señor perdone sus pecados y le reciba como hijo o hija, usted lo que tiene que hacer es predicar a Jesús, y lo que puede contar es el testimonio de lo que el Señor hizo en su vida, no lo que haya hecho Cristo o haya predicado Jesús. Usted puede comenzar predicando su testimonio. Y Pablo, cuando es llevado a el rey Agripa y el gobernador Festo en Israel, lo que contó fue su testimonio. Él no sabía predicar mucho, pero sí predicaba lo que el Señor había hecho con él en el camino a Damasco. Y Damasco, ustedes saben que queda ahora en Jordania. Eso era Moab, donde estaba Ruth la Moabita, que era casada con un apóstol de Cristo, de Jesús, porque Jesús viene desde el Antiguo Testamento. No olvide, Jesús estaba presente en el árbol que fue echado a el pozo donde había agua amarga. Después de haber salido de la esclavitud de Egipto, llegaron a un lugar extenuados, cansados de la caminata, a un lugar y las aguas eran amargas. Entonces Dios le dijo que cortara un árbol, y había un árbol cerca ahí, había 70 árboles, ahora no quedan 70, hay menos porque se han secado con el paso del tiempo, pero cortaron un árbol, lo echaron al agua y se endulzaron. Eso es lo que viene a hacer Jesús en su vida y lo que ha hecho en mi vida también. Él vino a endulzar las aguas que eran amargas, insoportables, imbebibles, pero Él las vino a endulzar, de manera que lo que tenemos que hacer es contar el testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, mientras usted va adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios. Y gracias al apóstol Pablo, ahora tenemos la palabra escrita en blanco y negro
porque Él fue quien la tradujo para que usted y yo pudiéramos tenerla delante de nosotros en español. Y está llevado a todos los países de habla hispana. Entonces tiene que cerrar sus ojos ahí donde está y abrir la puerta de su corazón para que Jesús entre en usted. Él, en la revelación que le dio al apóstol Juan en la isla de Patmos, en el capítulo 3, verso 20, dice que Él es la puerta y está golpeando la puerta de su corazón. Y todo el que la abre entrará a Él y cenará con Él y Él conmigo, dice. Entonces, abra la puerta de su corazón porque es la decisión más importante en la vida del hombre o la mujer. Es la decisión más importante que usted puede hacer esta mañana, ahí donde está, en la intimidad de su hogar o donde esté. Usted puede abrir la puerta de su corazón y recibir a Jesús como su Señor y su Salvador personal desde este día y para siempre. Recuerde que es la decisión más importante que usted puede hacer, y en el momento que la haga, ya Jesús no va a estar afuera de usted, sino que va a estar dentro de usted y va a estar en la persona de Dios también, y va a ver los pensamientos que usted tiene y las intenciones de su corazón, y por lo tanto va a confirmar lo que sus labios van pronunciando mientras usted va repitiendo conmigo la siguiente oración. Padre Celestial, le doy gracias porque esta mañana he escuchado su palabra. Reconozco que soy un pecador o pecadora, pero me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados. Y le ruego, Señor, que los borre, nunca más se acuerde de ellos y me reciba como su hijo o su hija. Padre, escriba mi nombre en el libro de la vida, de manera que cuando Jesús aparezca en las nubes, usted, como yo y todos los creyentes, Señor, podamos ir al encuentro con Jesús en las nubes y ninguno de nosotros se quede aquí para el gobierno del anticristo, sino que todos seamos salvos eternamente y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró de esta manera, pues ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Y si el Señor no ha regresado todavía, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. Tengo más de 10,000 razones para darte gloria a Dios, más de 10,000 motivos para exaltarte con mi voz. Sí, de adoración tú mi motivo, y quiero que sepas que es un privilegio que me llames hijo.
aunque ya sabes que te amo. No me cansaré de repetirlo por 1000 años, es más, por la eternidad yo siempre voy a hacerlo. Y estoy seguro que algún día te cantaré en el cielo, Dios. Mi espíritu y mi alma a ti te grita santo, santo. Mi cuerpo se rinde a tus pies cada vez que te canto. Me cubres con tu manto cuando me ahoga el llanto. Tú eres un Dios, yo un simple humano y aún me amas tanto. Bendito sea tu nombre por los siglos, y por los siglos de los siglos quiero estar contigo. Con todo lo que soy voy a glorificarte. Tomaré mi cruz y por ti yo voy a negarme, Jesus. Oh my soul. Vengo a tu presencia to worship your name, porque desde que llegaste nothing is the same. Holy is the name. Cubriste mi entrada y mi salida, por eso te entrego por completo mi vida. Para adorarte me sobran las razones. Aunque te falle, Señor, no me abandones, porque sé que soy del polvo y hacia el polvo vuelvo. En tu presencia me envuelvo, yo pa'l mundo no vuelvo. Sin condiciones, prometo servirte, y aunque el camino esté angosto, prometo seguirte. Aunque me ofrezcan millones, tu gozo no cambió, porque no olvido el día en que tu presencia me cambió. Por completo, no necesito amuleto, no hay multitudes que puedan con este quinteto. En medio de la tempestad me haces estar quieto. Padre de mi padre, me consientes como nieto. Oh my soul. I worship your holy name, Jesus. Oh my soul. Yeah. Razones. Creyente.7. Natán el profeta. Colombia, República Dominicana. Dalle Kairos. Your holy name. JL. Dímelo, Andy Jiménez.